Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Y esta es una grata noticia para Aruba y su turismo. El aeropuerto Reina Beatrix de la isla logró ser posicionado como uno de los número uno por la revista Airport Business, como un aeropuerto que reúne diferentes alternativas como innovación en sus diseños y creatividad, ayudándole a los viajeros a tener una gran experiencia desde el momento en que se bajan del avión. El aeropuerto de Aruba recibió un puesto de honor por el Airport Business como número uno en innovación para el 2015. El proyecto de Happy Flow logró poner Aruba literalmente sobre el mapa y hoy la revista Airport Business confirma eso. Aruba es primero hasta que Schiphol, Abu Dhabi y París, hasta el momento en que se habla de innovación mundial. Según la revista, revisando los primeros 6 meses del año, su revista tiene la lista de innovación y creatividad que diseñan para ayudarle a los viajeros a aprovechar el máximo de su tiempo en los aeropuertos y también mejorar la experiencia general de este pasajero. En esto, el proyecto de Happy Flow logró un resultado muy alto en la revista, ubicado en el número 1. La revista repasa el proyecto que es su posibilidad biométrica para identificar a la persona en varios puntos del chequeo del aeropuerto. Asimismo, se le da un reconocimiento al aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, el cual alberga a cientos de viajeros diariamente y les da una única experiencia en Aruba. Se realizó el primer trasplante de cráneo y cuero cabelludo del mundo. Un hombre de 55 años perdió hace casi 10 años parte del cráneo a consecuencia de un tratamiento para un tipo de cáncer poco común. La operación duró 15 horas y participaron médicos del Hospital Metodista de Houston y el Centro de Cáncer Anderson, ubicado en Texas. Después de un largo proceso, acaba de convertirse en la primera persona del mundo en recibir un trasplante de cráneo y cuero cabelludo en una intervención en la que duró y también además recibió un nuevo riñón y un páncreas. Boysen, desarrollador de programas de computación, dijo estar sorprendido de lo bien que se sentía después de la operación que realizó un equipo multidisciplinario de médicos del Hospital Metodista de Houston, sur de Estados Unidos, y el Centro de Cáncer Anderson. Boysen recibió un tratamiento para el músculo que recubre el cráneo con una combinación de quimioterapia y radioterapia, pero dañó el tejido de piel que lo rodeaba. El cráneo y el cuero cabelludo quedaron destrozados por el tratamiento, por lo que el cerebro quedó en una situación vulnerable. Estoy sorprendido de lo bien que me siento y estaré agradecido toda la vida de tener otra oportunidad de volver a hacer las cosas que quiero y estar con la gente que quiero. Esto según lo indicado por el hombre al que se le trasplantó el cráneo y el cuero cabelludo. En otras noticias, con su ingenio, los paisas representarán a todos los colombianos en un evento donde se dan cita los diseñadores e ingenieros más creativos del mundo. La idea es que ellos presenten unos carros que están diseñados con paneles solares, una idea bastante sostenible. Estos paneles de energía solar son la esencia de este vehículo, con el que un grupo de universitarios de Medellín espera ganar la competencia mundial de carros solares. Esto es un vehículo de unos 200 kilogramos, 280 con piloto puede ser, es como el equivalente a una nevera. El vehículo debe ser de muy alta eficiencia aerodinámica, por eso tiene la forma, digamos así, tipo una navecita espacial, es precisamente para que el viento no se oponga al movimiento y el consumo de energía se pueda reducir. 2 años duraron los estudiantes haciendo este vehículo que tiene un costo de aproximadamente 600 millones de pesos. Aseguran los estudiantes y patrocinadores que esta es la apuesta del ingenio de Colombia ante el mundo. Nos preocupa que el futuro del país tenga ese recurso humano calificado, tenga el software, tenga las herramientas, tenga todo para que estemos a la par de todos los países, de lo que vemos con las mejores universidades del mundo. El carro solar es único en el país y por ahora solo se utilizará en carreras. El carro es un vehículo de competencia, es la analogía a un Fórmula 1, ¿cierto? Es un carro para ciertas condiciones, no para salir a las calles, no cumple algunos requerimientos para salir a las calles como un vehículo convencional, porque se busca tanta eficiencia energética que nos vamos al límite en aerodinámica, en bajo peso, en las normas de seguridad. El evento que reunirá a los carros de este tipo será en Australia en el mes de octubre. Los 35 estudiantes deberán demostrar la eficiencia de su vehículo en 3.000 kilómetros, en los que esperan ganarle a creativos de Europa y Asia, que para muchos son los mejores de la competencia.
En la sede de la Copa América en Chile ya están los aficionados colombianos, quienes le ponen desde ya la alegría a la fiesta deportiva. Noticias Caracol se encontró en el centro de Santiago a un grupo de músicos que a ritmo de vallenato ya calientan las calles de la capital anfitriona. Es una apacible y rutinaria tarde en la emblemática y bien custodiada Plaza La Constitución. Nada podría alterar el orden de la sede del gobierno chileno. Pero la Copa América es una fiesta donde se escucha desde ya el acordeón, la caja y el tambor. Es el primer grupo de hinchas colombianos que le pone color y sabor a la Copa América. Estigmatizan la palabra cumbia, es síntoma de jolgorio, de alegría, de hermandad, de confraternidad, y eso es lo que traemos los colombianos. Por supuesto, tienen versos para Peckerman y sus pupilos. Ay, esta vez sí le ganamos a Brasil, y aunque no hayan gol de Yepes, con Falcao se van a ir. Transmiten un ritmo contagioso, si no, pregúntenle a los locales. El ritmo que tienen igual es súper entretenido, súper alegre, como que le da alegría al ambiente igual. No comienza la Copa y ya Colombia tiene una amplia ventaja en alegría. ¿Y qué tal esto? Primera iglesia de la marihuana es aprobada en Indiana, en Estados Unidos. El secretario de Estado aprobó la iglesia como una corporación religiosa. La marihuana sigue siendo ilegal en este país, tanto para fines médicos y recreativos. Sin embargo, con la creación de la primera iglesia de cannabis, los miembros tendrían la libertad para consumir la marihuana como un sacramento. Indiana pronto será el hogar de la primera iglesia de cannabis. Como la marihuana es inspiración para esta iglesia, el Estado la ha aprobado. En Washington informan que el fundador de la iglesia es el señor Bill Levin y este propuso la iglesia en respuesta a la polémica ley de libertad religiosa de Indiana que los críticos afirman que discriminan a los homosexuales. La iglesia está basada en el amor, comprensión y la compasión para todos y ha enumerado el cannabis, o sea la marihuana, como un sacramento. Levin indicó, si alguien está fumando en nuestra iglesia, que Dios lo bendiga. Se trata de una iglesia para mostrar una manera apropiada de la vida, de una manera amorosa a vivir la vida. La marihuana sigue siendo ilegal en Indiana tanto para fines médicos y recreativos, pero sin embargo con la creación de la primera iglesia de cannabis, los miembros tendrían libertad para consumir la marihuana como un sacramento. En cuanto a los textos sagrados, la primera iglesia de cannabis no se basará en la Biblia ni en el Corán. Y durante la visita que tuvo su majestad Rey William Alexander junto a la reina máxima recientemente a Estados Unidos, también aprovecharon tiempo de su agenda para mostrar una nueva modalidad hasta ahora desconocida del rey de Holanda. Pues sí, señores, el rey William Alexander animó una fiesta como todo un gran DJ, se puso sus audífonos y puso a bailar a los más de 50,000 asistentes que estaban en este evento. Después de una reunión con los inversionistas americanos en la ciudad de Chicago, Su Majestad el Rey William Alexander y la Reina Máxima sorprendieron a todos los presentes en el momento en que el rey se subió y tocó house music en el Pritzker Pavilion que se llevó a cabo durante esta semana. House music nació en Chicago y como tal fue apto para que esto sucediera también allí. Durante el evento los DJs holandés Sonny Holmes y Ryan Marciano estuvieron tocando para más de 50,000 personas, pero en el momento en que el rey caminó, entró y puso a bailar a los asistentes, fue el momento máximo de esta fiesta. Seguramente este fue un momento muy especial para todos los DJs, como también para los asistentes, y quedará grabado en la memoria de muchos que el máximo rey de Holanda compartiera un momento de esparcimiento, dejando a un lado todo el protocolo real. ¿Quién no recuerda la pegajosa canción que se inmortalizó en el pasado Mundial de Fútbol, en donde la selección Colombia puso a bailar a más de uno a ritmo de Rastastas? Pues como dirían en las películas, de los mismos creadores llegan con su nueva versión Suaga, canción que Cali Flow Latino espera que se ponga de moda a puertas de la Copa América de Chile. Falta una semana para que la pelota comience a rodar en la Copa América de Chile 2015 y Colombia ya tiene lista su estrategia, no solo para consagrarse futbolísticamente, sino para volver a descarastar al mundo gracias a la alegría de su gente y la forma exclusiva de celebrar los buenos momentos. Y como en el deporte y en la vida lo que funciona bien no se cambia, el país estará representado en Chile por la salsa choque de Cali Flow, la agrupación vallecaucana que alcanzó reconocimiento mundial gracias al Rastastas,
Estás, el mismo tema que los jugadores de la Selección Colombia bailaban cada vez que metían un gol en Brasil y que incluso llegó a clubes como el Real Madrid, en donde James Rodríguez le enseñó a Cristiano Ronaldo cómo llevar el paso. El grupo de música Cali Flow Latino realizó esta semana el lanzamiento del video oficial de su canción titulada Suaga, que promete ser todo un éxito durante la Copa América de Chile, así como lo fue la conocida Rastastas con la que la Selección Colombia y todo el país disfrutó del Mundial Brasil 2014. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.